Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Dijeron que era paz. Siempre decían que era paz. Durante 50 años, la humanidad siguió el juego, sonriendo ante su condescendencia, inclinándose ante su burocracia inflada y sentándose en silencio en el fondo de la cámara del Consejo Galáctico mientras las especies más antiguas y ilustradas tomaban decisiones que, de alguna manera, siempre dejaban a la Tierra en último lugar. Firmamos sus tratados, traducimos nuestras leyes para que coincidieran con las suyas, e incluso entregamos a nuestros mejores científicos para construir ese maldito acuerdo interestelar. Pero la verdad es que la paz es solo una guerra con mentiras más bonitas. Todo comenzó con pequeños detalles. Límites comerciales, trámites, sanciones por agresión cultural. Palabras, solo palabras. Pero luego vinieron las cuotas, las restricciones, las colonias que, misteriosamente, perdían apoyo, los accidentes en zonas mineras. Y aún así, lo aceptamos. La Tierra seguía enviando diplomáticos, extendiendo manos, fingiendo que éramos iguales en un consejo que nunca nos vio como más que salvajes útiles. Entonces tocaron a nuestros hijos. Fue un puesto de investigación en Próxima 3, no militarizado, civil, lleno de familias. Cuando el Dominio 3 nos acusó de pruebas ilegales de nanoarmas, el Consejo no investigó. Enviaron una orden de contención, sin advertencia, sin debate. 17 familias humanas desaparecieron, vaporizadas en un destello silencioso de una limpieza sancionada por el Consejo. El Consejo lo llamó una acción necesaria. El presidente Corben, nuestra voz elegida, se paró en esa cámara con la foto de un niño muerto en la mano y exigió justicia. Lo que recibió fue risa. 1000 voces siseando su diversión a través de labios escamosos y mandíbulas chasqueantes, sus cajas de traducción destrozando nuestro duelo en una fría neutralidad. Cuando gritó, realmente gritó como solo un padre que ha visto demasiados ataúdes puede hacerlo. Los drones de seguridad lo arrastraron fuera. Esa imagen se transmitió en todos los canales de los sistemas terranos. Un líder humano silenciado a mitad de un grito mientras el Consejo continuaba con su agenda. Y ese fue el momento en que todo se rompió. No para nuestros políticos, no para los diplomáticos, sino para los hombres en las plataformas, en los hangares, en los pozos de cría de los cinturones de asteroides donde los humanos se rompían la espalda para alimentar una galaxia que nunca les dio nada a cambio. Se rompió para Logan Creed. Nadie votó por Logan. No era general ni estadista. Transportaba carga, contrabandeaba piezas, escupía sobre los permisos. Pero el día que Próxima 3 ardió, reunió a su tripulación y secuestró una nave de guerra retirada del Museo Orbital Terrano. La llamó el precio de la sangre, la equipó con cañones de pulso ilegales y un sistema de mando robado de una IA de desguace. La semana siguiente, saltó al espacio del Consejo y partió en dos un crucero 3. Sin advertencia, sin mensaje, solo fuego. Ese fue el comienzo. Creed se convirtió en el fantasma de las estrellas. Cada ataque era un mensaje escrito en llamas. No le importaba si vivía. No le importaba si alguien lo seguía. Pero le dio a la humanidad algo que no había tenido en décadas. Una voz que no pedía un asiento, sino que gritaba guerra contra el silencio. Y la galaxia comenzó a escuchar. Primero fue un susurro, los humanos son peligrosos otra vez. Luego se convirtió en miedo. El Consejo triplicó las patrullas en los sectores terranos, pero ya era tarde porque la humanidad había dejado de fingir. Las fábricas se silenciaron. Las rutas comerciales colapsaron. Las naves civiles desaparecían solo para regresar con cicatrices e historias. No más paciencia. No más diplomacia. El precio de la sangre no solo destruyó un crucero 3, encendió algo mucho más volátil. Rabia, memoria, orgullo.
Todo lo que el Consejo pensó que había borrado del alma de la Tierra regresó como una tormenta de fuego. Cuando las imágenes llegaron a la red, un video granulado de una enorme nave de guerra saliendo del salto y cortando un crucero por la mitad con 2 disparos precisos de cañón de riel, los mundos terranos explotaron, no de miedo, sino de celebración. Un hombre, un humano, había contraatacado. El nombre de Creed se susurraba en bares, se gritaba en las calles, se pintaba en las paredes de colonias mineras destrozadas y vertederos orbitales. Logan Creed vive. Recordamos próxima. Sangre por sangre. Y, por primera vez, el silencio de la Tierra terminó. El Consejo emitió una condena formal, como siempre. Amenazaron con sanciones, embargos, tribunales de guerra disciplinarios, términos que ya no significaban nada. Por primera vez en un siglo, la humanidad no se inmutó. El comando de la Tierra no respondió. El presidente no dio otro discurso lacrimógeno. No hubo disculpas. Solo estática. Solo silencio. Y el silencio, a los ojos del Consejo Galáctico, era guerra. En la oscuridad del espacio, lejos de las torres de mármol de la Espira Galáctica, las reglas cambiaron rápido. Creed sabía que su nave, una vez una pieza pulida de museo, ahora era una bestia híbrida de furia. Armadura remendada, IA despojada, cicatrices pintadas con conteos de bajas. Su tripulación no eran soldados, ingenieros, contrabandistas, mineros, hombres sin nada más que ira y habilidades forjadas en el submundo del esfuerzo terrano. Elías Straud, mecánico de Sirius, un hombre callado que alguna vez reparó cargueros del Consejo, ahora construía disruptores de energía ilegales con restos recuperados. Roderick K., un piloto que había volado misiones de reconocimiento por vacíos inexplorados, ahora un sabueso de guerra con sangre en las manos y sin remordimientos en el corazón. Y luego estaba Rook, un polizón de Marsport, apenas de 16 años, que reconfiguró las comunicaciones del precio de la sangre para transmitir el mensaje de Creed a 6 sectores. Ya no pedimos. Su lista de objetivos no era aleatoria. Cada nave, cada puesto que atacaban tenía vínculos con el ataque a Próxima 3 o las cadenas de ejecución del Consejo. La tripulación lo llamó justicia. El Consejo lo llamó terrorismo. Pero para la mayoría de los terranos que observaban desde sus colonias agonizantes, fue la primera vez que vieron a alguien devolver el golpe y ganar. Semanas se convirtieron en meses. La campaña de Creed se extendió como un incendio forestal. Docenas de cargueros desaparecieron de los muelles del Consejo y reaparecieron bajo nuevos estandartes. Los estandartes de la Tierra. Señores piratas se retiraron o juraron lealtad con sus flotas. Bandas de mercenarios desertaron, abandonando contratos alienígenas para seguir la causa humana. No eran patriotas. Eran hombres hartos que habían tenido suficiente de fingir que su especie no valía la pena defender. Y a través de todo esto, el Consejo subestimó lo único que nunca entendió, que hacen los humanos cuando están acorralados. Pensaron que Creed era una chispa. Pero él era una mecha. El cambio se volvió innegable cuando los astilleros lunares de la Tierra, que se creían desmantelados, se activaron de repente. Muelles secos gigantes se iluminaron como estrellas antiguas, cascos en construcción, cañones soldados, nombres grabados en acero a mano, Independencia, Furia, Pastor de Hierro, naves construidas no para explorar, sino para aniquilar. El Consejo envió emisarios, drones patéticos con amenazas veladas, pidiendo diálogo. La Tierra ni siquiera los derribó. Simplemente no respondió. Y luego llegó la estación Caís. Un centro del Consejo flotando en el sector avariano. Terreno neutral lleno de diplomáticos, delegados comerciales y realeza alienígena. Era intocable. Nadie lo atacó nunca, hasta que Creed lo hizo. No lo destruyó. Ni siquiera disparó. Lo que hizo fue peor. A las 3, hora de la estación, el precio de la sangre salió del salto y lanzó una transmisión encriptada por todos los canales. Un video de Próxima 3, niños jugando, científicos riendo, luego estática, luego el bombardeo orbital, luego silencio. Un minuto después, todas las puertas de Caís se cerraron, la energía se cortó, los sistemas de oxígeno se apagaron, y un solo mensaje ardía en cada consola. Ahora saben cómo se siente el silencio.
Creed se retiró justo antes de que el Consejo enviara naves para interceptarlo. Sin bajas, solo una advertencia, un espejo. Fue el movimiento que cambió el tablero. De repente, la narrativa cambió. Los canales de noticias que antes llamaban a la Tierra inestable ahora preguntaban si el Consejo había ido demasiado lejos. Razas menores, antes aterrorizadas de cruzar la alianza de la bandera tríada, comenzaron a susurrar apoyo a los humanos. Algunos ofrecieron recursos, otro santuario, y unos pocos preguntaron cómo podían ayudar a quemar el Consejo hasta los cimientos. Creed no quería aliados. Quería un ajuste de cuentas. Pero el presidente, el viejo Garrison Hall, vio venir la tormenta. No era cobarde. Había guardado silencio demasiado tiempo. Emitió la primera declaración abierta de la Tierra en más de un siglo. No estamos más sujetos a la ley del Consejo. La humanidad se gobierna a sí misma. Cualquier ataque a una colonia humana será respondido con represalias totales. El mensaje terminó con una frase que resonó en cada rincón del espacio. Recordamos próxima. El Consejo declaró la guerra al día siguiente. Sus flotas eran vastas, su tecnología superior, su estrategia brutal. Pero olvidaron una cosa: los humanos no luchan limpio. Luchamos para ganar. Luchamos para enterrar a nuestros muertos y asegurarnos de que quienes lo hicieron no duerman nunca más. En el primer mes de guerra, la Tierra perdió 12 colonias. Pero por cada una tomada, el Consejo perdió 4 naves, a veces 5, a veces convoys enteros, porque Creed ya no estaba solo. El precio de la sangre se convirtió en un símbolo. Pero ahora había otros: Última Resistencia, Eco Negro, Furia, naves tripuladas por antiguos esclavos, forajidos, exmilitares, todos llevando el emblema humano como un dedo medio apuntado a cada mundo del Consejo. Y Logan Creed dejó de ser hombre. Se convirtió en mito. Algunos decían que tenía un chip neuronal que le permitía pensar en el hiperespacio. Otros afirmaban que murió y resucitó en una grieta de salto. La verdad era más simple. Creed no tenía nada que perder. Eso lo convirtió en lo más peligroso de la galaxia. Una noche, mientras su nave flotaba cerca de las lunas destrozadas del cinturón de Corgan, Caín se apoyó en la barandilla junto a él. ¿Crees que esto termina con nosotros ganando?, preguntó, con voz baja. Creed no lo miró, solo encendió un cigarro y miró la oscuridad infinita. Ya ganamos, dijo. Caín frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Creed dio una calada. Exhaló. Porque tienen miedo. Por primera vez en siglos, tienen miedo de los humanos otra vez. Tenía razón. Los mundos élite del Consejo estaban en alerta máxima. Las patrullas se duplicaron, los disturbios civiles aumentaban. Incluso sus propias razas comenzaron a cuestionar la verdad detrás de Próxima. Las preguntas se convirtieron en dudas. Las dudas en disidencia. Pero esa oportunidad ya había pasado. Porque la Tierra no solo estaba enojada. No solo era vengativa. Estaba unida, endurecida, y estaba construyendo algo más oscuro que la venganza. Un legado. Y al frente de ese legado navegaba el precio de la sangre con Logan Creed al mando, un hombre convertido en leyenda, una leyenda convertida en ajuste de cuentas. No le importaban los políticos. No quería medallas. No confiaba en la paz. Solo quería que el Consejo recordara una verdad. Puedes romper a un pueblo, matarlo de hambre, burlarte de él, quitarle la voz, pero si matas a sus hijos, nunca dejarán de casarte. La guerra cambia a un hombre. Pero el tipo de guerra que Logan Creed estaba librando no solo lo cambió. Lo vació y llenó el espacio vacío con algo más frío. Para el tercer mes de conflicto abierto, las pérdidas humanas superaron los 30.000. Civiles, colonos, combatientes, niños. No importaba. Las máquinas de guerra del Consejo no discriminaban. Ni sus ataques orbitales. Nivelaban cúpulas enteras solo para acabar con una tripulación de cargueros que alguna vez comerció con el precio de la sangre. Pero con cada cráter que dejaban, 10 terranos más tomaban un arma. Creed no lideraba un ejército. Encendía un fuego y lo veía extenderse. Cada incursión de suministros, cada emboscada a patrullas, cada bloqueo planetario que rompía, todo alimentaba la máquina.
Los mercados negros de la tierra se convirtieron en zonas de guerra. Los astilleros operaban en turnos continuos. Gente que había pasado su vida recogiendo chatarra ahora construía torpedos a mano. Pero no todo era gloria. Hubo veces que Creed se sentaba en la silla del capitán, con las luces bajas, mirando su propio reflejo en la ventana negra. No hablaba, no fumaba, solo miraba las estrellas como si le debieran respuestas. El hombre que no tenía nada ahora era el hombre al que todos seguían. Y ese peso no era orgullo. Era presión. Del tipo que rompía huesos desde adentro. Caín lo vio. Elías también. Pero nadie dijo una maldita palabra porque lo necesitaban. Y quizás, en el fondo, Creed necesitaba esta guerra más que nadie. Rook, el chico de Marsport, comenzó a llevar un registro de las bajas del precio de la sangre, no solo números, sino nombres, identificaciones de naves, estimaciones de víctimas, especies del consejo confirmadas. Los pintó en la pared del comedor con tinta roja. La pared abarcaba toda la cubierta inferior. La gente dejó de llamar la pared. La llamaban el libro de deudas. Para la semana 12, el precio de la sangre había destruido o inutilizado 22 naves confirmadas del Consejo, 5 estaciones orbitales y había interceptado 18 convoys de armas. Pero una misión destacó. Cambió todo. Creed recibió información sobre un convoy secreto, marcado por el Consejo, transportando carga diplomática no revelada a través del sector velo oscuro, un parche muerto del espacio sin colonias ni puertas de salto conocidas. El tipo de lugar donde envía secretos para que desaparezcan. Elías ejecutó los escaneos. Caín trazó la interceptación. Creed solo asintió. Lo tomamos. Sin sobrevivientes. Eso no era nuevo. Pero algo en cómo lo dijo. Ya no era estrategia. Era personal. La emboscada fue de manual. El equipo de Creed desactivó la nave principal con minas CMP. Luego dejó caer el precio de la sangre del salto justo encima del ala de escolta. No tuvieron tiempo de dispersarse. Los cañones de pulso dispararon primero. Las cuchillas de iones siguieron. Fue una masacre. Silenciosa, eficiente. Pero cuando abordaron el carguero principal, no encontraron armas. Encontraron jaulas. Docenas de ellas. Cada una con un niño humano. Algunos lloraban, otros no se movían. Elías se quedó inmóvil a mitad de un paso. Caín maldijo y miró hacia otro lado. Incluso Creed, que había caminado por sangre tantas veces, se quedó parado un minuto entero. Nos están traficando, susurró Rook desde atrás, con la voz rota. Eso es la carga diplomática. Los registros médicos lo confirmaron. El Consejo había estado recolectando niños de colonias fronterizas marcadas como desaparecidas o evacuadas. Las etiquetas mentían. No estaban desaparecidos. Fueron tomados, experimentados, vendidos, reeducados. Para el Consejo, eran carne de laboratorio. Para Logan Creed, eran su línea final. Cuando regresó al puente ese día, no dijo una palabra. Solo abrió un canal a toda la flota. Sin encriptación, sin código. Habló directamente a cada sistema humano, cada oído del Consejo, cada canal neutral. No nos ven como una raza. Nos ven como material. Eso no es guerra. Es extinción con trámites. Terminamos de pedir. Terminamos de sangrar con cortesía. Nos quitaron nuestros hogares. Nos quitaron nuestras voces. Ahora nos roban a nuestros hijos. Esto ya no es por libertad. Es por supervivencia. Cada nave que lleve los colores del Consejo desde este momento es un objetivo. Sin excepciones, sin diplomacia. Trabajas con ellos, mueres con ellos. Somos el ajuste de cuentas que se ganaron. La transmisión se cortó. 10 horas después, el precio de la sangre lideró un ataque al astillero de esclavos en Barn Prime. 3 guarniciones del Consejo aniquiladas. Más de 200 niños humanos liberados. Ese fue el día en que nació la primera flota real. Docenas de naves rebeldes dispersas por las estrellas se alinearon de repente. El Frente de Represalia Terrano, FRT, no era un gobierno. Ni siquiera era un ejército. Era una causa. Cada nave se autogobernaba,
pero todas seguían las transmisiones de Creed como si fueran escrituras. Su voz se convirtió en el cuerno de guerra. Sus coordenadas, sus órdenes. Y el consejo, ya no se burlaba de la humanidad. Ahora tenían miedo. Las reuniones se convirtieron en sesiones de emergencia. Las razas alienígenas que alguna vez presumieron su desdén por la Tierra comenzaron a reforzar sus defensas internas. Los drones patrullaban sus cielos. Los niños fueron retirados de las colonias exteriores y enviados de vuelta a casa. Los señores de la guerra del Consejo comenzaron a contratar milicias privadas, muchas formadas por humanos, irónicamente, solo para proteger sus propias naves. Pero el miedo engendró desesperación, por eso enviaron a su ejecutor. Su nombre era Comandante Belrax, mitad cibernético, parte de la especie Norax, nacido en cámaras de gas y construido para la guerra de desgaste. El Consejo no lo envió a negociar, lo envió a ejecutar. Apareció en el sistema Nueva Lyra con una nave insignia del tamaño de las antiguas bases lunares de la Tierra y un mensaje: Logan Creed debe ser entregado. Cualquiera que lo ayude será aniquilado sin juicio, sin demora. La Tierra no está exenta. Quemó 2 colonias alineadas con los terranos antes de que Creed siquiera respondiera. Y cuando Creed lo hizo, no fue con palabras. Apuntó a la ruta de suministros de Belrax. 6 naves del FRT emboscaron su convoy de reabastecimiento cerca de la nebulosa sangrante. Ni un transporte sobrevivió. Belrax respondió lanzando drones a la luna de la Tierra. Creed respondió abordando una de las naves exploradoras de Belrax y dejando un solo sobreviviente con un mensaje grabado en su armadura: sangre por sangre. Creed vive. La guerra ya no era entre naciones. Era entre ideologías, entre sumisión y fuego. Y mientras la Tierra sangraba, también construía. Marte, alguna vez un cementerio de terraformadores, se convirtió en una forja, creando armas que no existían en ningún registro. Los anillos de Saturno ahora albergaban astilleros sigilosos impulsados por tecnología alienígena hackeada. Incluso la vieja Tierra, marcada y desgastada, comenzó a entrenar nuevas generaciones de guerreros que no aprendían paz en los libros de texto, sino venganza en las llamas. Aún así, Creed sabía que el día de enfrentar a Belrax cara a cara llegaría. Y en el fondo, sabía que tal vez no sobreviviría. No le importaba. Solo quería que una cosa fuera lo último que Belrax viera antes de que todo en lo que creía se convirtiera en cenizas. Para cuando el Frente de Represalia Terrano lanzó su 100º ataque, Logan Creed había dejado de contar. Los números ya no importaban. Los nombres tampoco. Solo resultados, solo impacto. Cada sistema que desestabilizaban, cada convoy que aplastaban, cada esclavo que liberaban. Esas eran las victorias que hablaban más alto que cualquier decreto del Consejo. Pero había un costo, y se acumulaba rápido. La humanidad había pasado de víctimas dispersas a la amenaza más impredecible del cuadrante. Pero con ese título venía una sombra. No todas las naves con el emblema de la Tierra jugaban con las mismas reglas. Algunos capitanes no esperaban la llamada de Creed. Atacaban objetivos que él nunca sancionó. Transportes civiles, estaciones fronterizas, incluso puestos comerciales neutrales. Él había iniciado algo poderoso, pero ahora estaba evolucionando más allá de él, fragmentándose, y parte de él temía lo que podría convertirse si nadie mantenía una mano en el timón. Dentro de la bahía de mando de El Precio de la Sangre, Rook estaba de espaldas a la pared del comedor. El libro de deudas casi había llegado al final del corredor. Su voz se quebró al actualizar otra línea, puesto de Barnis Mon. 67 bajas enemigas. Sin pérdidas del FRT. Creed miró la marca roja por un largo momento, luego finalmente preguntó: ¿quién ordenó ese ataque? Rook dudó. El capitán Saurin, el bastardo gris. Dijo que la estación estaba pasando información a Belrax. Creed entrecerró los ojos. Estaba confirmado. Rook no respondió. Creed golpeó el puño en la mesa, haciendo que Rook saltara. No nos convertimos en ellos. Maldita sea. No atacamos sin pruebas. Caín entró desde el pasillo, con los brazos cruzados. Logan, los hombres están cansados. Estamos ganando. Sí,
Pero ahora ven fantasmas en todas partes. Están listos para quemar cualquier cosa con una bandera del Consejo, sea legítimo o no. La mandíbula de Creed se tensó, su voz bajó. Y cuando empezamos a hacer eso, cuando atacamos sin motivo, ya no luchamos por sobrevivir. Solo matamos. Elías, siempre callado, añadió desde su estación, Belrax está llegando. No tenemos tiempo para un código de honor. Pero Creed no estaba tan seguro. El FRT crecía demasiado rápido, y la lealtad no era uniforme. Algunos tripulantes seguían a Creed como si fuera un profeta. Otros lo veían como un trampolín, un símbolo para unirse mientras avanzaban en sus propias guerras. Y ahora, Belrax estaba usando ese caos en su contra. Drones del Consejo interceptaron una nave rebelde del FRT, la Sabueso de Tormenta, ejecutando prisioneros de una nave rendida. Ese metraje llegó a las redes en horas. El nombre de Creed estaba públicamente ligado a ello. Ese mismo día, 3 facciones alienígenas menores retiraron su apoyo silencioso a la Tierra. Los suministros se agotaron. Las puertas de salto previamente desbloqueadas cerraron sus códigos a las naves terranas. El Consejo no necesitaba derrotar a Creed en el campo de batalla si podían convertirlo en un monstruo en la corte de la opinión. Creed sabía lo que tenía que hacer. Abordó la Bastardo Gris él mismo. Sin advertencia, sin escolta. Solo caminó hasta la cubierta de Saurin con una pistola en la cadera y ojos llenos de fuego. Saurin era un bruto, de 1.95 metros, modificado con placas de choque, cara marcada con trofeos de guerra del Consejo. No saludó. No se inmutó. Creed lo miró fijamente. ¿Por qué atacaste Varnis Mon? Saurin se encogió de hombros. Porque vendieron 3 de nuestros cargamentos el último ciclo. Eso es suficiente razón. ¿Lo verificaste? No tuve que hacerlo. La inteligencia era lo suficientemente sólida. Creed dio un paso más cerca. Mataste a 26 no combatientes, incluidos niños. Daño colateral, dijo Saurin. Sabían quién dirigía esa estación. Se quedaron. Eso es culpa suya. Creed no dudó. Sacó su pistola y le disparó a Saurin en la cabeza frente a toda su tripulación. Sin discurso, sin advertencia, solo ejecución. Luego se volvió hacia el resto de los hombres. Voz baja, firme y fría. No somos salvajes. Somos soldados. Los golpeamos porque mataron a nuestros hijos. No porque disfrutemos de la sangre. Esto es lo que pasa con cualquiera que olvide por qué empezamos. Salió de la nave en silencio. Esa transmisión se volvió viral en el FRT. El mensaje de Creed fue simple. Esta guerra es por justicia, no por caos. Si deshonras la causa, responderás ante mí personalmente. Algunos capitanes desertaron ese día, tachando a Creed de tirano. La mayoría se quedó, y el movimiento se volvió más afilado. Mientras tanto, el gobierno de la Tierra, tal como era, se había silenciado. El presidente Hal, alguna vez la voz de la diplomacia terrana, se había escondido. El Consejo puso una recompensa tan alta por el que colapsó 3 economías externas. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que Creed lo protegía. Otros susurraban que Hal le había dado a Creed plena autoridad para liderar todas las operaciones terranas, militares y civiles. La verdad, Creed ya no necesitaba órdenes. Él era las órdenes. Aún así, un mensaje atravesó el ruido. Llegó codificado desde los laboratorios de núcleo de hielo profundo de Europa, un proyecto de tecnología sigilosa del que Creed no había sabido en más de un año. El mensaje fue breve, marcado como prioridad negra, arma nueva completada. Requiere recuperación directa. No debe caer en manos del Consejo. Adjunto había un solo esquema. El motor Espectro, un prototipo de nave, medio orgánico, con capacidad de salto, imposible de rastrear. Belrax tenía su nave insignia. Ahora Creed tenía un fantasma. Tomó una tripulación mínima, solo Caín, Elías, Rook y 2 más, y saltó hacia Europa, esquivando 5 trampas del Consejo en el camino. La estación estaba medio congelada cuando llegaron. Luces apagadas, cadáveres flotando en gravedad cero.
Demasiado tarde. Belrax la había encontrado primero. Pero no se había llevado la nave. Había saboteado la bahía. Explosivos colocados, temporizadores parpadeando. Encontraron el motor Spectro sumergido en criogel, prístino, pero bloqueado. Creed tenía una opción: irse y perderlo para siempre o desactivar las trampas manualmente. Por supuesto, eligió el camino difícil. Caín cubrió el corredor. Elías saqueó el panel. Rook se arrastró por el conducto para desactivar el relé de detonación. Pequeño, no tienes que hacerlo, comenzó Creed. Pero Rook solo lo miró, con ojos firmes. Se llevaron a mi hermana. Tengo que hacerlo. 5 minutos después, la carga estaba desactivada. El motor Espectro estaba vivo. La renombraron Misericordia Negra, una nave construida para la venganza. Volaba sin combustible, navegaba sin mapas y mataba sin advertencia. Ahora, Logan Creed tenía el arma que necesitaba para atacar a Belrax directamente. No informó al FRT, no lo transmitió. Esto no era por moral. Era personal. Porque Belrax le había quitado todo. Ahora era el momento de devolverle el favor. La Misericordia Negra no volaba. Cazaba. Sin sonido, sin ondas en el espacio. Cuando saltaba, no dejaba firma de salto. Cuando aparecía, incluso los sensores de largo alcance permanecían ciegos. La nave se movía como un pensamiento, más rápida que cualquier nave del Consejo, más silenciosa que cualquier nave sigilosa, y más letal que cualquier cosa que la humanidad hubiera puesto en las estrellas. Y Logan Creed estaba ahora a su mando. La nave no era tosca como el precio de la sangre. Esto era personal. Creed llevó solo a Caín, Elías y Rook. Sin manos extra, sin respaldo. Solo los hombres en los que confiaba cuando la confianza podía significar la diferencia entre la vida y la destrucción. No estaban allí para comandar una flota. Estaban allí para enviar un mensaje. Ese mensaje era Belrax. Rastrear al señor de la guerra del Consejo no era fácil. Belrax no se demoraba. Golpeaba, quemaba y desaparecía. Nunca se quedaba en un sector lo suficiente para una represalia adecuada. Pero Creed no necesitaba tiempo. Necesitaba un patrón. Y Elías, enterrado en los sistemas internos de la Misericordia, encontró uno. Están escaneando regiones exorgánicas, dijo Elías, con el ceño fruncido, los ojos hundidos por noches sin dormir. Lugares donde solían prosperar colonias biotecnológicas. Creo que buscan replicar la Misericordia. Creed no habló. Sabía lo que eso significaba. El Consejo no solo le temía. Quería su arma. Y si la conseguían, la guerra terminaría. No en batalla, sino en silencio. Silencio humano. Lo detenemos, murmuró Creed. Terminamos con esto ahora. Caín se apoyó en el marco, con los brazos cruzados. ¿Quieres decir matar a Belrax? No, dijo Creed. Quiero decir borrarlo como si nunca hubiera existido. Como si nunca hubiera matado a nuestra gente, nunca hubiera esclavizado a nuestros hijos, nunca se hubiera reído cuando Próxima ardió. Por primera vez en semanas, Rook habló desde la consola de sistemas. ¿Y si está preparado para nosotros? Los ojos de Creed se fijaron en el espacio oscuro delante. Entonces le mostramos que nosotros estuvimos preparados hace mucho tiempo. La Misericordia Negra saltó. Sin sonido, sin advertencia. La flota de Belrax estaba sobre un sistema muerto, Ganit Prime. El planeta había sido despojado de su núcleo hacía mucho, dejado como una cáscara hueca en decadencia gravitacional. Perfecto para ocultar un puesto de mando. Una flota de 20 naves de guerra del Consejo orbitaba sus restos. No vieron venir a la Misericordia. Creed lanzó un virus a través de las comunicaciones subspaciales. Primero, una ráfaga de disrupción neuronal sintonizada específicamente con las frecuencias del Consejo. En 3 segundos, 3 destructores perdieron energía. Los escudos colapsaron. La Misericordia se deslizó entre ellos como una cuchilla. Torpedos de pulso a los motores. Rondas CMP a los sensores. Cada disparo quirúrgico, no para matar, sino para desarmar. Luego abordaron la lanza del juicio,
la nave insignia de Belrax. La escotilla de abordaje siseó al abrirse. Las luces parpadearon. Creed entró primero, sin casco, con el rostro descubierto, sin miedo. El corredor estaba vacío. Demasiado vacío. Elías se quedó cerca de la escotilla, con los dedos en un dispositivo de detonación remota. Rook siguió detrás de Creed, armado pero temblando. Caín se movía como un fantasma, con el rifle levantado, pasos silenciosos. Entonces llegó la voz. Baja, metálica, divertida. Finalmente llegaste, Logan Creed. Belrax. Su voz resonó por los sistemas de la nave. Sin cámaras, sin fuente visible, solo su voz y el zumbido de una nave preparándose para algo profano. He esperado esto, dijo Belrax, no porque te temiera, sino porque quería ver si la leyenda igualaba al hombre. Creed no dijo nada. Solo caminó hacia el puente de mando. Quemé próxima porque los humanos se negaron a quedarse en su lugar, continuó Belrax. Pero eso los hizo interesantes. Antes de eso, solo eran ruido de fondo. Llegaron a la puerta final. Creed se detuvo. Su mano flotó cerca del panel. Cuando te mate, dijo Belrax, me llamarán el Salvador del Orden, el que silenció la maldición humana. Creed se inclinó hacia adelante, presionó el panel, y las puertas sisearon al abrirse. Belrax estaba solo en el centro del puente. Sin guardias, sin armadura, solo su enorme marco cibernético cubierto de placas negras y rojas, con ojos brillando como fuego de un horno. El momento fue inmóvil. Entonces Creed dio un paso adelante. Belrax desenvainó una espada. Creed no lo hizo. No la necesitaba. Se enfrentaron. Carne contra metal. Odio contra máquina. Belrax atacó primero, blandiendo la espada con un rugido inhumano. Creed se agachó, clavó un cuchillo escondido en su bota en la articulación del brazo de Belrax. Saltaron chispas. Belrax lo golpeó con un revés, enviando a Creed contra la pared de la consola. Caín abrió fuego. El escudo de Belrax se activó, absorbiendo las balas. Se giró, golpeó una pared y noqueó a Caín con una ráfaga de fuerza concusiva. Elías activó la trampa de sobrecarga. No importó. Belrax tenía amortiguadores de escudo. Solo Rook, pequeño y desapercibido, se colocó detrás de él. Escaló los cables, encontró el enchufe neuronal y clavó una punta de retroalimentación en él. Belrax gritó, un grito que sacudió la sala. Creed aprovechó el momento. Se lanzó, cuchilló en ambas manos, y lo clavó directamente en el puerto de la garganta de Belrax. El señor de la guerra se tambaleó pero no cayó. Extendió la mano una última vez hacia el chico. Rook y Creed, con costillas rotas y todo, agarraron el brazo de Belrax y lo torcieron hacia atrás con un chasquido enfermizo. Belrax cayó al suelo, chispeando, sangrando, maldiciendo en 4 idiomas. Creed se paró sobre él. Sin discursos, sin piedad, solo una bala en la cabeza. Luego, silencio. La lanza del juicio era suya. Pero Creed no se detuvo ahí. Tomó el cadáver de Belrax, lo arrastró al centro de la nave y transmitió la imagen a cada frecuencia del Consejo que pudo piratear. Este es su ejecutor. Esto es lo que queda de él. Sigan viniendo, y los enterraremos junto a él. Luego activó la autodestrucción de la nave, dejó el cuerpo en las llamas y regresó a la misericordia negra. Mientras saltaban, Caín se movió, con sangre goteando por su sien. Lo hiciste, dijo. Mataste al martillo del Consejo. Creed no respondió. Solo miró por la ventana hacia las estrellas y susurró para sí mismo. Aún no, porque Belrax era solo una cabeza de la bestia. Y el Consejo tenía muchas más. Belrax estaba muerto. Y durante 72 horas, la galaxia contuvo el aliento. Las transmisiones del Consejo se oscurecieron. Las estaciones de noticias mostraban imágenes en bucle de los restos carbonizados de la lanza del juicio con subtítulos silenciosos. Respuesta del Consejo pendiente. En la Tierra, en los búnkeres subterráneos de la vieja Nueva Ginebra, la gente salió a las calles. Por primera vez desde que comenzó la guerra, hubo vítores. Cantaron el nombre de Creed. Se pintaron murales,
se alzaron banderas. Por un momento, breve y eléctrico, el espíritu terrano no solo ardía. Rugía. Pero la guerra no termina cuando cae un tirano. Se agudiza. El consejo no colapsó. Se calcificó. Con Belrax muerto, su miedo ya no se susurraba a puertas cerradas. Ahora gritaba en cada cámara, cada subcomité, cada colmena burocrática que habían construido para sentirse seguros del caos que alguna vez orquestaron. Y Creed sabía que el miedo convierte a los burócratas en monstruos. El consejo no respondió con flotas esta vez. Sin bombardeos orbitales, sin enjambres de drones. Respondieron con paz. Una transmisión fue recibida por el puesto de comunicaciones central del FRT en Luna, codificada directamente en el estándar terrano antiguo, para Logan Creed. El Consejo extiende una oferta de alto el fuego. Un enviado diplomático llegará a las coordenadas Alfa 94K en 7 ciclos. Sin armas, sin trampas, solo diálogo. Nuestros líderes están preparados para negociar. Firmado, orador del Consejo Orbin Nal. Era una trampa. Todos lo sabían, pero la galaxia estaba observando. Y si Creed se negaba, el Consejo lo usaría para influir en los mundos exteriores, pintando a la humanidad como salvajes belicistas que ni siquiera aceptarían la paz cuando se les ofrecía. Caín golpeó el puño en la mesa de operaciones. Si vas a esa reunión, estás muerto. Creed se recostó, tranquilo como siempre. Solo me hablando. Elías, escaneando los encabezados del mensaje, frunció el ceño. Es real, no un dron. Están enviando carne. ¿Por qué? Preguntó Rook, acurrucado en una esquina con un rifle de pulso sobre las rodillas. No quieren paz. No realmente. Creed se giró lentamente hacia él. Porque quieren espectáculo. Piensan que pueden convertirnos en lo que siempre dijeron que éramos. Animales, terroristas. Pero no lo somos, dijo, levantándose. Y voy solo. Caín maldijo. Maldito suicida. Esperan a Creed el asesino. Lo cortó. Que conozcan a Creed el juez. La nave enviada llegó a la órbita sobre las ruinas de Alarus 9, una luna muerta despojada durante las primeras guerras del Consejo. Sin vida, sin estructuras, solo una llanura plana de piedra y ceniza, perfecta para una traición. Creed aterrizó la misericordia negra solo, con la armadura ajustada, el rifle colgado, sin fanfarrias. La nave del Consejo era elegante, blanca diplomática, con una sola rampa extendida como una lengua. Salieron 2 delegados, Orbin Nal, piel azulada y enfermiza, vestido con túnicas ceremoniales, y a su lado, una humana, alta, limpia, con ojos como escarcha. Se presentó como la representante Ellen Darrow, parte del cuerpo de mediación del Consejo de la Tierra. Creed no le dio la mano. La última vez que alguien habló por la Tierra, dijo con frialdad, lo arrastraron gritando fuera del Consejo. Ella no parpadeó. No estoy aquí para disculparme. Nal habló a continuación, con voz suave y preparada. Hemos reevaluado la cuestión humana. Creed soltó una risita. Oh, qué bien. Estaba preocupado de que solo estuviéramos muriendo para su entretenimiento. Ofrecieron términos, autonomía, control territorial, reconocimiento de la independencia de la Tierra y amnistía para Creed. Pero había un precio. Creed debía disolver el FRT, deponer las armas, desmantelar la misericordia negra y someterse a una revisión del tribunal por crímenes de guerra. Darrow se inclinó hacia adelante. Puedes vivir, Logan, no como fugitivo, no como mito, sino como hombre. Piensa en lo que podrías construir. Paz real. Creed la miró sin parpadear. Quieren que baje mi arma cuando aún no he alcanzado a los que ordenaron Próxima. Próxima fue un error, dijo Nal. Creed dio un paso adelante. Próxima fue un genocidio. Su error es pensar que olvidamos. El rostro de Nal se oscureció. Entonces no tenemos más que discutir. Creed se dio la vuelta, se detuvo y miró por encima del hombro. Hay un dicho en la Tierra. Nunca negocies con los que encendieron la cerilla mientras aún estás sacando cuerpos del fuego. Salió del campo. El alto el fuego colapsó antes de que terminara el día.
3 mundos fronterizos alineados con el Consejo declararon ley marcial. Las naves del FRT fueron atacadas de inmediato en el cinturón de Helios. Una flota del Consejo intentó violar la órbita de Marte bajo el pretexto de inspecciones de seguridad. Creed respondió de la única manera que sabía: con fuego. El precio de la sangre. Misericordia Negra y 12 naves aliadas saltaron al sector Helios. Redujeron las patrullas del Consejo a escoria. Sin sobrevivientes, sin mensajes. Solo una nueva advertencia quemada en el casco de un bote salvavidas que quedó: paz sin justicia es rendición. De vuelta en la Misericordia Negra, Creed estaba en la mesa de guerra, rodeado por los que no lo habían abandonado. Caín, Elías, Rook. Envíen un mensaje, dijo Creed, a cada capitán del FRT, cada bastión humano, cada facción independiente que aún escuchara. Miró hacia arriba. El Consejo quiere paz en sus términos. Les daremos guerra en los nuestros. Hizo una pausa. Ya no luchamos por sobrevivir. Luchamos para asegurarnos de que nunca olviden por qué debieron dejarnos en paz. Miró al negro más allá de la ventana. Y no paramos hasta que su consejo sea ceniza. El Consejo creía que la guerra tenía reglas. Incluso mientras los sistemas ardían y las flotas se desmoronaban, se aferraban a sus ceremonias, sus tratados, sus mentiras diplomáticas pulidas. Pensaban que si lo llamaban contención o represalia, se mantendría limpio, controlado. Pero los humanos ya no jugaban con las reglas del Consejo. Y Logan Creed nunca estuvo interesado en fingir. Tras las falsas charlas de paz en Alarus 9, el Frente de Represalia Terrano se movilizó en todos los sectores. No en incursiones dispersas o ataques independientes. Esto era guerra organizada. Inteligencias artificiales humanas lanzaron ataques coordinados en las redes de datos del Consejo. Trampas antisalto se colocaron en zonas de alto tráfico, cortando el comercio y paralizando sistemas civiles. Y Creed estaba planeando algo peor. Comenzó con un susurro: Proyecto Serafín. Solo Caín y Elías conocían el alcance completo. Oculta en lo profundo de los búnkeres inferiores de Titán había un astillero nunca registrado en ningún registro del FRT. Construido bajo la corteza, alimentado por respiraderos volcánicos y rodeado por una red de defensa de muro negro, tenía un solo propósito: albergar la opción del fin del mundo de la Tierra. No un arma de destrucción masiva, sino un mensaje escrito en sangre. La clase Dreadnought Serafín no estaba diseñada para la batalla. Estaba diseñada para un solo golpe, una matanza simbólica que ningún ojo alienígena olvidaría. Y el objetivo no era militar. Era sagrado. Corvex, la capital ceremonial del Consejo. Un planeta intocado por la guerra durante 3000 años. El lugar donde se escribían las leyes, donde nacían los tratados, donde la paz se adoraba como a un dios. Creed quería quemarlo. No por táctica, por memoria. Si golpeas Corvex, advirtió Caín, esta guerra nunca termina. Creed estaba en el puente hueco del Dreadnought inacabado, mirando las líneas de los planos proyectadas en rojo en las paredes. Ya es interminable, dijo. Al menos que el dolor sea permanente. Elías, ejecutando diagnósticos finales en el núcleo de propulsión, ni siquiera discutió. Solo murmuró: esto nos marcará para siempre. No hay vuelta atrás. El rostro de Creed era duro, frío. Bien. Nombró a la nave Crisol. Y una vez que estuvo lista, no informó al FRT. Lanzó con una tripulación fantasma, sistemas pilotados por IA, patrones de navegación cubiertos de negro y una llave de anulación final en su palma. La Misericordia Negra lo escoltó hasta la mitad, luego se desvió. Caín se quedó atrás para mantener unido al FRT. Rook rogó ir. Creed se negó. Si esto funciona, dijo, te necesitarán más de lo que nunca me necesitaron a mí. Luego se fue. El crisol saltó al espacio del Consejo solo. 3 naves intentaron interceptarlo. Ninguna regresó. El acercamiento a Corvex fue silencioso. Los escáneres del Consejo nunca lo vieron venir, oculto bajo distorsiones de campo subcuántico diseñadas por Elías mismo, un truco robado de las propias investigaciones fallidas del Consejo sobre materia oscura. El crisol no disparó armas.
Habló. Antes del impacto, Creed pirateó todas las bandas de transmisión del sector, cada frecuencia, cada dispositivo. El mensaje fue crudo, sin filtros, su voz inquebrantable. Soy Logan Creed. La Tierra recuerda. Mataron a nuestros hijos, quemaron nuestras colonias, se burlaron de nuestro dolor. Ahora nos recordarán. No como aliados, no como víctimas, sino como el fuego que finalmente los hizo sangrar. Entonces el crisol cayó de la órbita. Golpeó el planeta como un martillo divino. Sin láser, sin torpedo, solo furia cinética. Un dreadnought moviéndose a impulso superlumínico, estrellándose en el corazón del santuario más protegido del Consejo. Una sola nave, un solo golpe. Pero cuando el polvo se asentó, la capital había desaparecido. No solo dañada, borrada. Más de 1.3 millones de muertos, no solo soldados, sino diplomáticos, consejeros, altos consejeros. Y el mundo lo vio todo en tiempo real. Algunos gritaron genocidio, otros lo llamaron equilibrio. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: la humanidad había hecho lo impensable. El Consejo se fracturó en horas. Especies que alguna vez estuvieron unidas comenzaron a señalarse con el dedo. Algunas se retiraron de la alianza por completo. Estallaron disturbios en mundos nobles. Gobernadores militares se volvieron contra sus propios líderes, exigiendo el fin de la provocación de la Tierra, mientras otros rogaban por negociar la paz. Y en el FRT había caos. La mitad celebraba a Creed como el hombre que finalmente hizo sangrar al Consejo. La otra mitad, moderados, diplomáticos, capitanes cansados, lo acusaban de traicionar la causa. Caín, sosteniendo los frágiles hilos del liderazgo en ausencia de Creed, se paró ante un consejo de guerra fracturado a bordo de El precio de la sangre. Hizo lo que ninguno de nosotros pudo, dijo Caín. Terminó con su ilusión de seguridad. ¿Llamas a eso justicia?, gritó un capitán. Eso fue una matanza cultural. Quemó su Vaticano. Quemó su ilusión, respondió Caín. Mataron a Próxima. Traficaron con nuestros hijos. Lo que Creed hizo no fue bonito, pero fue necesario. Y en algún lugar en el espacio profundo, escondido en una nave de escape codificada conectada a los sistemas finales del crisol, Creed respiraba. Había sobrevivido, apenas. Su cuerpo estaba roto, la mitad de su lado derecho quemado, pero estaba vivo, y nadie lo sabía aún. Creían que había muerto con la nave. Y quizás, parte de él lo había hecho. En la oscuridad, flotando por el vacío, susurró solo 2 palabras para sí mismo: ahora recordarán. Las estrellas mismas parecían más frías. Los comerciantes susurraban en voz baja. Las noticias mostraban pantallas en blanco por miedo. Los gobiernos cerraron sus planetas, atrincheraron puertos espaciales, retiraron a cada embajador y ministro. Y la Tierra observaba en silencio mientras su mayor enemigo caía, y mientras su mayor guerrero desaparecía. Nadie había tenido noticias de Logan Creed desde que el crisol iluminó los cielos sobre el planeta sagrado del Consejo. Sin recuperación, sin transmisión, nada. Ni siquiera el frente de represalia terrano había recibido coordenadas. La galaxia asumió lo obvio: Logan Creed estaba muerto. En las colonias del borde exterior, su nombre fue pintado en las paredes oxidadas de bases abandonadas del Consejo. Creed vive se convirtió en oración y promesa. Los pobres juraban por él. Los veteranos marcados por la guerra del FRT grababan sus iniciales en sus rifles. Y Caín, ahora comandante interino de las flotas de guerra humanas restantes, cargaba con el peso de una leyenda que nadie podía reemplazar. Habían pasado 3 semanas desde Corvex, y el Consejo estaba desangrándose lentamente. Su alto mando aniquilado, sus especies principales enfrentando revueltas internas. El dominio 3 se había silenciado, retirándose al espacio profundo. Los Norax se habían fragmentado. Los mundos centrales ya no respondían a una voz central. El poder que alguna vez dictó el destino de la Tierra ahora se escondía en búnkeres, señalándose unos a otros. Aún así, algunos creían que la humanidad había ido demasiado lejos. Simpatizantes del Consejo en sistemas neutrales exigían tribunales, justicia,
un nuevo orden interestelar. Pedían que la Tierra entregara a los lugartenientes de Creed para que respondieran por Corvex, para que enfrentaran juicios por crímenes de guerra. Pero no había nadie que entregar, ningún Creed que encadenar. Solo hombres como Caín, Elías y el nuevo liderazgo terrano. Hombres endurecidos por años de matanza, traición y silencio. El FRT emitió una sola respuesta a esas demandas: no ponemos a los fantasmas en juicio. Caín sabía la verdad. Creed no estaba muerto. Una semana después del ataque a Corvex, recibió una señal codificada por pulsos. Una cadena de números que solo un hombre usaría. El mensaje venía de un viejo relé minero en el Deriva Varga, un desierto vacío de lunas destrozadas y agujeros negros. Caín no dudó. Tomó el precio de la sangre él mismo, dejando el mando a Elías, y saltó. Sin escolta, sin anuncio. Y cuando llegó, Creed estaba allí, vivo, apenas. Su brazo derecho había desaparecido, reemplazado por una prótesis improvisada de tecnología del Consejo y cableado humano. Sus ojos, uno rojo sangre, otro gris, estaban hundidos. Una cojera permanente lo seguía en cada paso. Pero estaba de pie. Respiraba. Vivía. Caín no dijo una palabra. Solo se acercó y le entregó a Creed una petaca. Estuvieron juntos en silencio por un largo rato, mirando los cascos giratorios de la Deriva Varga. Creed rompió el silencio primero. «Creen que estoy muerto». «Así debe ser», dijo Caín. Creed asintió. «Bien. He hecho suficiente». «No», respondió Caín. «Hiciste lo que nadie más pudo. Hice que nos vieran como monstruos. Hiciste que temieran a los monstruos». Creed se sentó en un pedazo de metal oxidado, su voz más baja ahora. «La guerra no ha terminado, ¿verdad?» Caín miró hacia otro lado. «No, pero ha cambiado. El Consejo está destrozado. La Tierra está formando alianzas. Incluso algunas facciones alienígenas quieren unirse ahora. Ya no suplicamos. Elegimos con quién estar. ¿Y qué quieren de nosotros?» Caín sonrió amargamente. «Que olvidemos, que sigamos adelante, que finjamos que no quemamos su catedral». Creed dejó que el silencio se prolongara. Luego, ¿estamos listos para liderar? ¿O solo somos los próximos tiranos esperando nacer? Caín no respondió, pero ambos sabían la verdad. Ese era el precio de la supervivencia, de la venganza, de romper la correa que había sujetado a la Tierra por siglos. La victoria no significaba pureza. Significaba dolor, y significaba elecciones. Creed se levantó lentamente. Cada articulación gritaba, cada memoria ardía. «No voy a volver». Caín no se inmutó. «Lo sé. Harán estatuas, escribirán mentiras, me convertirán en algún tipo de salvador». «No eres un salvador». Creed sonrió. «Maldita sea, no lo soy». Le entregó a Caín una tableta de datos sellada. «Esto tiene todo. Nombres, ubicaciones, archivos del Consejo, incluso algunos sitios negros que nunca atacamos». Caín la tomó. «¿Qué hago con esto?» Creed miró a las estrellas. «Úsalo para terminar lo que empecé, pero sé mejor que yo». Caín puso una mano en su hombro. «Tú fuiste el fuego, pero ahora nosotros somos la forja». Creed soltó una risa débil. «Suena poético. Eso lo sacaste de Rook». Caín sonrió. «El chico ahora escribe discursos. Piensa que es algún tipo de historiador». Creed rió, pero el peso no dejó sus ojos. Caín sabía que esta era la última vez que se verían. Creed subió a una nave exploradora robada, con un motor de salto oculto, y estableció coordenadas hacia la nada. Antes de que la puerta se cerrara, Caín preguntó la pregunta que lo había atormentado desde Corvex. Se sintió como justicia. Creed no miró atrás. «No», dijo. «Se sintió como venganza, pero tal vez eso sea suficiente por ahora». La puerta se selló, y Logan Creed desapareció por segunda vez. Pasaron los años. El Frente de Represalia Terrano se convirtió en la Alianza Terrana. El Consejo colapsó completamente. En su lugar surgió una unión frágil de nuevos poderes, algunos humanos, algunos alienígenas,
todos conscientes ahora de lo que la Tierra podía hacer cuando se la empujaba. La historia de Logan Creed se extendió como un incendio. Para algunos, era un criminal de guerra, un carnicero, un hombre que lo perdió todo y respondió con aniquilación. Para otros, era un salvador, un soldado que se negó a inclinarse, la voz de la venganza en una galaxia que había intentado silenciar a la Tierra para siempre. Y para Caín, Elías y Rook, era solo un hombre, imperfecto, herido, atormentado, pero al final, necesario. La última vez que Rook lo mencionó fue durante un discurso en una colonia reconstruida de Próxima, donde los niños ahora jugaban otra vez, y las flores crecían sobre las cenizas. Dijo, Logan Creed no nos dio paz. Nos dio una voz. Y depende de nosotros hacer que esa voz sea algo que las estrellas nunca intenten silenciar otra vez. Y lejos, en un rincón sin nombre del espacio, una vieja nave flotaba. Dentro, un hombre miraba las estrellas parpadear en el vacío. Ya no llevaba armadura. Ya no portaba un arma. Pero sus ojos aún recordaban el fuego. Y en algún lugar profundo en los huesos de la galaxia, los fantasmas del Consejo aún susurraban, Creed vive. Las estrellas habían cambiado. No en forma, color o número, sino en cómo se veían. Alguna vez fueron símbolos de maravilla, sueños, lo inalcanzable, pero ahora llevaban cicatrices, recuerdos quemados en el vacío. Algunos lo llamaban la era del fuego, otros el ciclo del ajuste de cuentas, pero la mayoría simplemente lo llamaba por Creed. Habían pasado 10 años desde la caída de Corvex. La Tierra se había reconstruido, no a imagen de su pasado roto, sino como algo nuevo. La alianza terrana no era perfecta. No era gentil, pero era respetada, incluso temida. Ya no era el planeta del que todos se burlaban, no más los sirvientes de especies antiguas, no más una nota al pie en la política galáctica. La Tierra había ganado su nombre con sangre. Rook, alguna vez un polizón marcado por la guerra, ahora era consejero en la alta asamblea terrana. No llevaba medallas, rechazaba retratos oficiales y solo hablaba cuando importaba. Pero cuando lo hacía, los planetas se escuchaban. Caín se había retirado 2 años antes, no por presión, sino por cansancio. Había luchado demasiado, cargado demasiado. Ahora vivía en los valles verdes de Terra Nova, plantando cultivos en un suelo que alguna vez se alimentó de cenizas. La gente aún lo visitaba, esperando historias. Él les daba silencio y una mirada que decía, no quiere saber la verdad. Y Elías desapareció poco después de que se firmara el armisticio con la recién formada coalición del Anillo Exterior. Algunos decían que se unió a un monasterio en una luna fría. Otros creían que regresó a los laboratorios negros para construir algo que la galaxia aún no había visto. Pero un hecho era cierto, ninguno de ellos volvió a pronunciar el nombre de Creed en público. Se había vuelto demasiado grande, demasiado sagrado, demasiado temido. Los niños nacidos tras su guerra crecieron escuchando ambos lados. Algunos libros de texto lo pintaban como la encarnación del dolor de la Tierra, crudo y justo. Otros lo llamaban una advertencia, un monstruo creado por el abandono y la traición. Pero nadie negaba su impacto. Ningún niño en la galaxia desconocía la imagen de Creed parado en la lanza del juicio, pistola en una mano, sangre del consejo en sus botas, y esa mirada, la que decía que no había venido a hablar, sino a terminar. Incluso Corvex, reconstruido de las ruinas por manos alienígenas, llevaba su sombra. Un monumento, no autorizado, ilegal, fue erigido una vez en el borde de la nueva ciudad. Solo una placa de metal. Sin rostro, sin nombre, solo 2 palabras grabadas en la base. Él recordó. Fue derribado en una semana. Reconstruido la noche siguiente. Derribado otra vez. Reconstruido otra vez. Dejaron de intentarlo. Pero la galaxia siguió adelante. Las guerras terminaron. Se firmaron tratados. Surgieron nuevas facciones. Y en algún lugar más allá de los sectores mapeados, una luna pequeña e insignificante orbitaba una estrella moribunda. En esa luna, profundamente bajo su corteza, un búnker despertó por primera vez en 10 años. Dentro, los sistemas se reactivaron, la presión se estabilizó, y un hombre abrió los ojos.
Logan Creed. Más viejo ahora, con el cabello gris en los bordes, la piel marcada con las quemaduras desvaídas de Corvex. El brazo, la prótesis, había sido mejorado durante su exilio. No para la batalla, para la función, la simplicidad. Caminó hacia la luz pálida de la luna muerta y miró hacia arriba. Sin cámaras vigilando, sin redes zumbando, solo silencio. Silencio hermoso, inquebrantable. Sonrió. No por la paz, sino porque el fuego finalmente se había apagado. Un dispositivo de comunicaciones de corto alcance incrustado en la consola del búnker parpadeó en verde. No lo había usado en años. Tenía solo un destinatario. Una línea directa. Lo activó. Caín respondió. Parecía más viejo, más suave, pero esos ojos seguían siendo los mismos, aún afilados, aún listos. Creed habló primero. ¿Qué tan mal está? Caín dio una leve sonrisa. Nada mal. Tienen miedo otra vez, pero ahora por las razones correctas. Nadie está intentando ponerle una correa a la tierra. Creed asintió. Y Rook. Es mejor que ambos. Lo imaginé. Hubo una larga pausa. Luego Caín preguntó, ¿vuelves? Creed no respondió de inmediato. Miró el horizonte de esa roca sin nombre. Sin ciudades, sin tumbas, solo cielo y polvo. No, dijo finalmente. Deja que los muertos sigan siendo historias. El rostro de Caín se quedó en silencio. Hiciste lo que había que hacer. No, dijo Creed. Hiciste lo que no podía perdonar. Caín suspiró. Seguimos intentando ser mejores. Bien. No paren. Entonces Creed alcanzó el interruptor de apagado en la consola. La voz de Caín llamó una última vez. Siempre serás la sombra de la tierra, Logan. Creed sonrió con tristeza. Las sombras no necesitan estatuas. La línea se cortó. El dispositivo se quemó por diseño de Creed. Se quedó un rato más en esa luna, con el viento bajo, el cielo rojo con la estrella moribunda arriba. Pero aquí, Logan Creed era solo un hombre otra vez. Y en ese silencio, quizás por primera vez en su vida, sintió paz.